Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conversación. Tenemos tres invitados, distinguidos académicos, y el tema que nos convoca lleva por título ¿En qué va el reglamento de la convención? ¿Cómo avanzar y destrabar la discusión? Cada uno de ellos va a poder intervenir en un lapso inicial por 10 minutos, con una segunda vuelta de 5 minutos para hacer aclaraciones o precisiones, y después, como es costumbre, se le va a conceder a nuestra audiencia la oportunidad de que puedan formular alguna pregunta, que deberá ser concisa, breve, a cada uno de los partícipes o eventualmente a todos ellos. Nos acompañan en esta oportunidad Catalina Salem, que es abogado, magíster en Derecho Constitucional, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. También Javier Asensio, que es abogada, también académica, coordinadora del proyecto de reglamento de la Fundación Rumbo Colectivo, que ha tenido gran protagonismo en las propuestas en esta materia. Y también nos acompaña Javier Couso, que es abogado, que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Se ha definido un orden para iniciar esta conversación. Lo hará en primer término Catalina Salem por el lapso de 10 minutos, y le damos la palabra. Catalina. Muchas gracias, profesor Pfeffer. Primero que todo, agradecer la invitación de Diario Constitucional y también agradecer el tremendo aporte que está haciendo el Diario Constitucional digamos, en el acompañamiento del proceso constituyente, con esas maravillosas actas que nos llegan a los correos electrónicos y que nos permiten seguir el proceso constituyente diariamente, así que los felicito por la iniciativa. En segundo lugar, también agradecer estar aquí acompañada de Javier Couso y Javier Asensio, dos grandes académicos, así que es bueno encontrarse, aunque sea virtualmente, para discutir los temas que hoy día son tan importantes para nuestro país. Dicho eso, la estructura de mi ponencia va a ser bastante sencilla. Tiene dos partes, que son básicamente las dos preguntas que nos convocan el día de hoy. Tengo escasos 10 minutos, así que después a lo mejor podemos profundizar algún punto en las preguntas. En primer lugar, ¿en qué va el reglamento de la convención? La verdad, acá hay que fragmentarse en varias personas para tratar de ver, digamos, cómo va avanzando la discusión, porque recordemos que la comisión de reglamento está dividida en 3 subcomisiones y las 3 funcionan paralelamente. Entonces uno va saltando, digamos, en los streaming de una comisión a otra, y todos los temas son interesantes. Entonces es bastante difícil estar al día hasta el último minuto de lo que está pasando con el reglamento, y desde ya pido disculpas si el día de hoy hubo alguna decisión de la que yo no tomé nota, porque como les digo, hay que dividirse en 3 personas, y si uno quiere seguir todo el trabajo de la convención tiene que dividirse en 8 personas y más, porque las 8 comisiones transitorias están divididas también en subcomisiones, así que se requiere un trabajo de varias personas para poder seguir el proceso de la convención. Como ustedes saben, la Convención Constitucional actualmente está funcionando bajo una organización orgánica, valga la redundancia, y también con normas de procedimiento que son transitorias. Y dentro de esas comisiones está la Comisión de Reglamento, que tiene por gran misión entregar una propuesta de texto definitivo al Pleno para votar un reglamento de la Convención Constitucional, y posterior a eso comenzar ya a discutir las normas constitucionales. Y esta Comisión de Reglamento a su vez está dividida en 3 subcomisiones. Una de ellas es la subcomisión de vínculo con otras comisiones, que su trabajo se ha visto un poco truncado, porque una vez instalada ya estas subcomisiones se dieron cuenta que el trabajo de las otras comisiones que se estaba haciendo de manera paralela se sigue realizando, y todavía no tienen los insumos de las otras comisiones para poder incorporarlos a la discusión al interior de la Comisión de Reglamento.
Entonces, si uno lee o si ha seguido la discusión que se ha dado al interior de esta subcomisión, están un poco entrampados en eso, en que no han podido obtener todavía los insumos de las otras comisiones, algunas incluso todavía están recibiendo audiencias públicas, pero han avanzado en algunos puntos, por ejemplo, en la redacción de un formulario para sistematizar la información que se vaya generando desde las otras comisiones. Está la subcomisión de organización y estructura, que en los últimos días votaron el índice que debería tener el reglamento, o al menos lo están discutiendo, y además ya están discutiendo artículo por artículo, han ido discutiendo cómo va a ser el articulado del reglamento, y eso lo hemos podido ver incluso el día de hoy, si hemos conectado en algún momento con la transmisión por streaming. Y luego tenemos la subcomisión de iniciativa, votación y tramitación de normas, que ya ha avanzado en algunos puntos sustantivos. Por ejemplo, se aprobó por unanimidad, como ustedes se habrán enterado, de la iniciativa de moción popular de normas constitucionales. Pero, y este es un punto que me voy a referir en la segunda pregunta, hasta ahí nomás llegó la discusión, porque acá se van entrecruzando los contenidos del reglamento con el trabajo que están haciendo las otras comisiones. Y de hecho, hoy día, por lo menos hasta las 5 de la tarde, antes que me subí al auto para venir a mi casa y poder estar con ustedes, estaban precisamente discutiendo que no podían profundizar más sobre ese punto porque le correspondía a otra comisión, que era la Comisión de Participación. Y otro importante acuerdo que también fue aprobado por unanimidad es que se aprobó la iniciativa de los convencionales para poder presentar ellos mociones sobre normas constitucionales, y también se estaba discutiendo cuál debía ser el número de patrocinios para presentar esas mociones. Y se llegó a una cifra que es un mínimo de 8 convencionales y un máximo de 16. Como ustedes pueden ver, la Comisión de Reglamento, a través de sus subcomisiones, está ya avanzando en los contenidos del reglamento. Y otro punto importante que me gustaría destacar es que tanto la convención como las comisiones y las subcomisiones se han puesto plazos claros para entregar el producto que se han propuesto como objetivo en cada uno de sus funcionamientos. Y esto es bastante interesante porque las subcomisiones, por ejemplo, de la Comisión de Reglamento, se han impuesto como plazo para entregar el resultado de su trabajo el 19 de agosto. Siempre está la tensión de querer ampliar ese plazo, y eso es algo que también se está discutiendo al interior de las comisiones. También se ha impuesto como plazo del término del trabajo de las comisiones el 27 de agosto, y luego va a haber una fecha entre el 26 y el 6 de septiembre, en el cual la mesa directiva va a tratar de sistematizar todo el trabajo de las comisiones para luego presentarlo al Pleno el 6 de septiembre, abrir un periodo de discusión entre el 6 de septiembre y el 10 de septiembre para que finalmente el 10 de septiembre esté aprobado el reglamento. Esto tiene que ocurrir en las próximas 3 semanas, y ustedes se darán cuenta que la discusión del reglamento, si es que se cumplen esos plazos, va a ser bastante vertiginosa. En los próximos días vamos a ir viendo, deberíamos ver avances sustantivos en ese contenido. ¿Cómo avanzar y destrabar la discusión? ¿O dónde han estado esas trabas? ¿O dónde han estado las dificultades para poder avanzar? Yo creo que las grandes dificultades, y esto sin entrar, digamos, a discusiones de temas particulares, han estado en la organización extremadamente fragmentaria que se ha dado la convención de estas 8 comisiones. Esto ha tenido ciertamente una ventaja, que los convencionales se hayan encontrado en grupos de trabajo más pequeños a través de las comisiones y las subcomisiones, de acuerdo a lo que han dicho los mismos convencionales constituyentes, ha contribuido a un mejor clima en la Convención Constitucional, porque se han conocido más de manera más humana, como colegas, han podido intercambiar ideas de manera más cercana, sin esta tensión que se daba en el Pleno y que se sigue dando en el Pleno, ¿no es cierto?, y que es evidente que se va a seguir dando, pero por lo menos ha permitido que los convencionales constituyentes se acerquen, se conozcan, y eso se ha traducido en acuerdos, varios de ellos por unanimidad, y esa sin duda es una buena noticia. Pero también esta composición fragmentaria de la convención, que en realidad no es algo nuevo, es algo que también se ha dado en otras asambleas o convenciones constituyentes en el derecho comparado, tiene una importante desventaja que la hemos notado en el funcionamiento de las comisiones, y particularmente ha tenido una repercusión en el funcionamiento de la Comisión de Reglamento.
y es que esta fragmentación en comisiones ha generado duplicidad en la discusión de algunos temas, y también la necesidad de sistematización y de transferencia de contenidos que las mismas comisiones han ido generando a través de las audiencias públicas, a través de las propuestas que han recibido de los mismos convencionales constituyentes, ha hecho que, por ejemplo, la Comisión de Reglamento, como les mencionaba, no haya podido avanzar en determinados temas porque está esperando los insumos que le entreguen las otras comisiones. ¿Cómo se puede mejorar eso? La verdad que es bastante difícil de acuerdo a los plazos que ellos mismos se han impuesto, ¿no es cierto? En algún momento se van a tener que sentar líderes, quizás los mismos coordinadores de las comisiones, sentarse y discutir, ¿no es cierto?, en un solo texto, todos los insumos que ellos fueron generando con su trabajo. Entonces yo creo que esa es una primera traba. En segundo lugar, ¿no es cierto?, esto de la sistematización a la que me refería de los contenidos que se han ido generando al interior de las comisiones, tanto por la participación ciudadana como los mismos convencionales, ha tenido un problema técnico. Hoy día tengo entendido, todo esto uno lo va capturando distintas fuentes, como les digo, que la Universidad de Chile y la Universidad Católica están contribuyendo a refundir todas las propuestas que se han recibido de reglamento para tener un documento refundido y así poder decidir en base a todo ese contenido que se generó y que no puede quedar en el aire, porque recordemos que uno de los temas que más interesa a la convención es la participación ciudadana, y esa participación ciudadana no puede ser nominal, no puede ser que uno vaya a la convención a exponer y eso quede en el aire. Los convencionales constituyentes, y muchos de ellos están muy comprometidos con ese punto, quieren que esa participación genere un contenido del cual la convención tenga que hacerse cargo. Entonces ese es un gran tema, el tema de la sistematización de esos contenidos que se van generando, de esos insumos que se le dan a la convención. Y acá hay, creo, un punto que ha estado ausente en la discusión de todas las comisiones, pero también de la Comisión de Reglamento, que es la creación de la Secretaría Técnica. Hoy día se aprobó, ¿no es cierto?, un aumento de las asignaciones de los convencionales constituyentes para que ellos puedan tener asesores. Y está bien que sí sea, porque un órgano centralizado evidentemente va a generar bastantes insumos técnicos para los convencionales constituyentes, pero yo creo que cada convencional tiene que tener al menos un asesor que lo ayude en darle a esos contenidos la orientación que ese convencional quiere darle. Yo fui abogada asistente de una ministra en el Tribunal Constitucional muchos años, y el Tribunal Constitucional tiene una dirección de estudios que genera contenidos que son objetivos, digamos, la historia de la ley, por ejemplo, que se está discutiendo su inaplicabilidad o inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero el asesor del ministro se encarga de darle una bajada de acuerdo a un criterio que fija el ministro, y eso también pasa en materia parlamentaria y en otros órganos técnicos de nuestra institucionalidad, y creo que eso tiene que existir también en la Convención Constitucional. Pero la Secretaría Técnica, la verdad que no hemos escuchado absolutamente ningún indicio de cuándo se va a constituir, y por cierto que esa Secretaría Técnica ayudaría bastante en destrabar estos puntos que se han dado entre las comisiones, y que yo creo que se van a repetir en la discusión de fondo del texto constitucional. Se ha hablado mucho respecto de los contenidos del reglamento, cómo va a ser la orgánica de la convención, y si debería tener una comisión revisora o una comisión armonizadora del trabajo que se vaya haciendo en las otras comisiones. Y creo que esa discusión se ha dado como ensayo en este momento con la comisión de reglamento, porque la comisión de reglamento en realidad va a ser una comisión de armonización o una comisión revisora finalmente de todo el trabajo de las demás comisiones, porque es la que tiene que hacer el texto del reglamento. Ella va a tener que ver cómo la comisión de participación, por ejemplo, a qué conclusiones llegó y cómo se incorpora eso en el reglamento. Entonces, creo que este es un primer ensayo del funcionamiento de la convención que posteriormente se va a proyectar, creo, en su trabajo permanente. Y aquí me quedo porque ya creo estar en el tiempo, sin perjuicio de que podamos profundizar algún punto en las preguntas. Bien, muchas gracias, Catalina. La verdad es que has tocado algunos puntos que son especialmente relevantes, y obviamente lo referido a la Secretaría Técnica es una incógnita que despejada puede contribuir
sustantivamente al avance del trabajo de la convención, especialmente en la discusión ya de los temas de fondo. Bueno, después podemos hacer algunos otros comentarios, pero le vamos a dar la palabra a Javier Couso, digamos, que obviamente nos puede ilustrar más sobre el tema. Muchas gracias a Emilio y al Diario Constitucional. Es un gusto estar también con mis colegas Catalina y Javiera. Catalina ha hecho un trabajo muy bueno en contar en qué va el proceso de levantar un reglamento. Yo quisiera complementar esto con una mirada un poco más panorámica, de manera de no repetir muchas de las cosas que ya, insisto, están muy bien descritas por Catalina. Quisiera tomar un paso atrás y tratar de mostrar quizá lo que explica las dificultades que han existido para avanzar en el reglamento y algunas de las cuestiones que van a acompañar el proceso y a las cuales el reglamento debiera en algún sentido adecuarse. Porque los reglamentos, hemos aprendido en estos procesos comparados, no son algo así como una creación de la ingeniería constitucional que pudiera aplicarse a cualquier realidad constituyente que existe. Me explico. Hay algunos constreñimientos del proceso chileno que son bastante únicos y que inciden en el reglamento. Y el reglamento tiene que ajustarse a eso. También hay ciertas realidades culturales o políticas que también tienen un impacto en el reglamento. Voy a dar dos ejemplos. El quórum de aprobación de cada una de las normas del futuro texto constitucional de 2/3 de todos los y las convencionales constituyentes en ejercicio es extremadamente exigente en términos del panorama comparado. Pero es aún más exigente dada la fragmentación que tiene la actual Convención Constitucional chilena. Sudáfrica, que es el país del cual tengo noticia, que utilizó este quórum, tenía un solo partido, el Congreso Nacional Africano, que lideraba Mandela en un proceso muy, digamos, épico, podría decirse, controlaba más de la mitad, un solo partido. Entonces, llegar a 2/3 era menos exigente. Y además tenía mecanismos de desbloqueo que no llegaron a utilizarse. No fue necesario utilizarse por una decisión política, básicamente, de Mandela, y en esto estoy básicamente el trabajo de Heinz Klug, que es un académico sudafricano que trabaja en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y que fue un asesor importante del proceso, nos ha dado noticia de cómo nunca debe separarse del análisis de las reglas que se van desarrollando el contexto político, social, cultural. Y entonces, si uno le toma el peso a que tenemos una convención constituyente con un quórum exigente, muy exigente, sin mecanismos que en la salida, porque el mecanismo sudafricano contemplaba la posibilidad que en el referéndum o plebiscito de salida ratificatorio, algunas cuestiones que definitivamente no se pudieron resolver fueran resueltas a propósito de ese referéndum. Pero yo agregaría también el límite de tiempo que tiene esta convención, también es un elemento de la esencia. No tanto porque no haya otros países donde se haya hecho en menos tiempo, sino que no se autoplantearon un límite tan fuerte. En el caso de Sudáfrica hubo un límite que era bastante más generoso, llegaba a casi 2 años, pero además a partir de un acuerdo previo de principios constitucionales, orientaciones básicas que se negociaron antes, y además una constitución transitoria. O sea, hay una serie de elementos de los cuales nuestro proceso carece. Y finalmente diría yo que estamos en una era donde, a diferencia de lo que pasó, por dar un ejemplo, en España el año 78, en Colombia el 91, y en el propio proceso sudafricano, los niveles de participación que se esperaban, más allá de haber escogido democráticamente a todas
y todos los convencionales constituyentes, esto es, participación durante el proceso, y ojalá con alguna incidencia, inevitablemente aumentan lo que los economistas denominan costos de transacción. O sea, la participación es, por supuesto, clave para la mayor legitimidad del producto, por decirlo así, del texto. Pero inevitablemente cada gramo más de participación implica más dificultad y toma más tiempo de llegar a acuerdos. En otras palabras, cero participación, uno podría tener una constitución en 2 meses, 3 meses. Cero participación, con un partido hegemónico. Tenemos una fragmentación, además en un grupo donde hay una cantidad enorme de personas que, por decirlo así, no han sido nunca políticos profesionales. Fíjense, el desprecio actual que hay por la política tradicional explica eso, pero el efecto neto es que hay un proceso de aprendizaje por parte de personas que pueden ser muy destacadas en sus labores, digamos, profesionales previas, pero que tienen muy poca familiaridad con un proceso de toma de decisiones colectivas que tienen que expresarse jurídicamente. Entonces, planteo esto como constreñimientos, estoy tratando de complementar lo que, insisto, ya describió muy bien Catalina, porque quisiera pasar quizá a los desafíos que siento que vienen hacia adelante. Yo creo que en Chile tenemos la fortuna de contar con a uno de los especialistas latinoamericanos y mundiales más importantes en este tipo de procesos, que es Gabriel Negreto. Y cuando uno estudia lo que Negreto ha escrito y lo que ha contribuido, una de las cosas que advierte es que hay una serie de cuestiones que han ayudado a procesos constituyentes comparados a tener éxito, a llegar a puerto. Uno de ellos, ya lo mencionó Catalina, es el crucial rol que juega un comité de armonización o una comisión revisora. Pero Negreto recomienda lo que él denomina una comisión de acuerdos. A falta de estos acuerdos previos sobre grandes principios que los sudafricanos lograron previamente a entrar al proceso constituyente propiamente tal, una comisión de acuerdos puede ser paralela al trabajo de las comisiones, puede incluso colaborar cuando una comisión es como una especie de comisión que está por reglamento autorizada y cuya función es colaborar cuando se ha empantanado alguna comisión específica, por ejemplo. Quizá porque tiene una visión de conjunto. No es lo mismo que la comisión de armonización, que tiene un trabajo en algún sentido más técnico, de tratar de ver que no haya, digamos, traslapes, contradicciones muy obvias. Tiene un rol mucho más político, estas comisiones de acuerdo. Y yo creo que es algo que deberíamos evaluar, y yo creo que en ese sentido, como decía Catalina, la comisión de reglamento y sus 3 subcomisiones, pero en general la comisión ha mostrado que se puede avanzar muy rápidamente, incluso en un contexto polarizado, porque no nos engañemos, todos los procesos constituyentes tienen elementos de polarización, particularmente cuando son producto de algún conflicto, como en el caso de Chile o como fue el caso de Sudáfrica o Colombia. Pero una diferencia que hay, por ejemplo, entre el proceso constituyente sudafricano, que insisto, tiene este símil de que tenía 2/3 de exigencia de quórum para aprobar normas, es que había una sensación de inevitabilidad de la Constitución, lo que juega un rol absolutamente crítico, crucial, a la hora de que el reglamento, por decirlo así, haga sentido y sea, por decirlo así, el espíritu de las leyes a que aludía Montesquieu. Bueno, el espíritu de un reglamento, cuando hay una sensación en todos los convencionales constituyentes de que producir una constitución es algo inevitable, es distinto a cuando
algún sector siente que quizá no es tan buena idea que esto prospere, porque se siente marginada, porque siente que su voz no es escuchada, etc. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando se produjo la secesión entre la República Checa y Eslovaca, era inevitable que los checos produjeran una nueva constitución. No había vuelta, no había de otras, como dicen los mexicanos, o los eslovacos. No era, y en Chile tenemos un sistema muy ordenado, donde jurídicamente hablando está claro de que de fracasar esta convención en generar un texto que presentar a ratificación, sigue vigente la Constitución del 80 reformada. Eso es jurídicamente sí, pero por otro lado tenemos, y esto es algo que uno inevitablemente conversando incluso con inversionistas extranjeros dicen, pero es obvio que después de un plebiscito donde cerca del 80% de la ciudadanía que votó planteó que quería una nueva constitución, no la vigente, podrá ser jurídicamente muy claro cuál es la situación si esto fracasa. Pero desde el punto de vista, por decirlo así, sociológico, el problema constitucional subsistirá. Ahora, puede haber un grupo que se sienta tan arrinconado, y uno puede ver en lo que, como decía, creo que Catalina mencionaba esto, en las comisiones se ha visto un espíritu menos polarizado, más constructivo. Pero aún así es una de las cuestiones que creo va a estar rodeando todo este proceso. Y de ahí que me parece que la idea de Negreto de complementar a la comisión de armonización, una comisión de acuerdos, donde básicamente se intenta, por lo menos, paralelo al pleno, paralelo a las comisiones, identificar nudos gordianos, hitos, situaciones donde no parece haber acuerdo, puede ser un aporte. Y también creo yo que es muy importante que el reglamento entienda, o por decirlo así, que la fase de participación se haga desde el realismo de los plazos que están corriendo. La participación ciudadana es crucial, pero toma tiempo. Y hay que pensar muy bien cómo evitar, hay una cosa que ya se ha despejado aparentemente, por poner solo un ejemplo. Esta idea de tener plebiscitos, digamos, intermedios, más allá de la dudosa constitucionalidad que tenían bajo las actuales reglas, supongamos que no fueran inconstitucionales. Ciertamente imaginarse la estructura de cómo interponer consultas vinculantes a propósito de alguna, digamos, moción que se esté discutiendo, algún elemento donde hay un bloqueo, no parece ser, sería realmente difícil incluso de implementar por el CERVEL, etc. Entonces, mi impresión, y tratando de ya ir cerrando y dejando, es que, como explicaba Catalina, tenemos un enorme progreso en estas 4 semanas y media, casi 5 semanas, desde que se instaló una convención que no tenía claro ni siquiera cómo otorgar la palabra en el Pleno, hasta una comisión de reglamento que creo que está dando el ejemplo y que creo que está llamada a jugar un rol que va mucho más allá de lo que se imaginaron quienes la integraron al comienzo. Pero creo que es absolutamente crucial que las reglas, por decirlo así, que se estén elaborando, estén muy conscientes del contexto político, cultural e incluso la integración específica que tiene la actual convención. Esto no, en otras palabras, no hay que actuar como si la ingeniería constitucional tuviera modelos que se aplican fácilmente o se pueden importar a cualquier realidad. Tenemos una realidad muy específica en Chile y yo creo que se ha avanzado mucho, pero va a ser un arte cómo se cierra el asunto del reglamento. Gracias. Gracias, Javier. Has tocado
temas muy centrales, creo yo. Desde luego ese diagnóstico de lo que es la convención fragmentada, con personas que no tienen por qué tener un conocimiento jurídico acabado, que están en un periodo de aprendizaje, todo lo referido a este anhelo de una amplia participación que obviamente tiene que darse, pero con un sentido de realismo y en sujeción a los plazos. Y esta idea que está muy documentada, muy respaldada con lo que ha sido la experiencia comparada, de buscar una comisión de acuerdos, puede ser un camino que efectivamente me parece a mí permita avanzar en un objetivo que no se puede frustrar. ¿Ah? Han sido muy interesantes tus observaciones y tus comentarios. Bien, le vamos a dar la palabra a Javier Asensio, ¿ah? Para que cierre esta primera vuelta y después, como ya lo había anunciado, existirá la posibilidad de que cada uno pueda complementar lo que ha expuesto por un lapso de unos 5 minutos. Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias además a Catalina y Javier por sus exposiciones, sus planteos. Creo que hay muchos elementos que ya están instalados en este debate. Voy a intentar aportar algo en estos 10 minutos que tengo, y le agradezco además al Diario Constitucional en general por este espacio. Creo que mientras más conversemos y más personas estén permanentemente haciendo seguimiento a la convención, mejor va a ser, digamos, este proceso. Lo primero es que, como quizás esto resulta un poco obvio, pero yo creo que siempre es bueno reafirmarlo, y es señalar de que la convención ya está en marcha y que está avanzando, ¿ya? Creo que esto es bueno decirlo, o sea, la convención está avanzando, ¿ya? Para la elaboración del reglamento de la convención, como explicaba Catalina, además se han creado comisiones, se han creado subcomisiones al interior de ella, que prontamente tienen que rendir sus resultados al Pleno, y deberá realizarse también un trabajo de armonización entre sus resultados, ¿ya? Que será la mesa, como explicaba Catalina, finalmente la que recibirá en el fondo estas propuestas, las tendrá que armonizar para hacer un texto base para la discusión del Pleno, y así poder contar finalmente con un texto final. Y así como la convención va avanzando con normas provisorias de funcionamiento, también ya cuenta con normas definitivas. Existe ya, la convención ha aprobado un reglamento para regular las asignaciones el día de hoy, y también un reglamento para el Comité Externo de Asignaciones, ¿ya? Y también avanza con participación, ¿ya? Las distintas comisiones han llevado a cabo o están ahora en medio de un periodo de audiencias públicas, que finalmente también es un mecanismo de participación que se está probando como tal, ¿ya? La comisión de reglamento en particular ya está trabajando en subcomisiones, y ellas ya, estas subcomisiones ya han acordado normas, ¿ya? O sea, ya hay normas escritas a proponer, digamos. Leía un convencional, creo que era Ricardo Montero, que señalaba que en primavera contaremos con un reglamento, ¿ya? Y lo encontré un bonito símbolo. Y además yo creo que parece razonable, digamos, dentro de los tiempos de funcionamiento de esta convención, que sin duda, como señalaba Javier, el tiempo es un gran nudo crítico dentro de la convención, es un nudo crítico para todo, para la participación, para el avance y el destrabe, digamos, de las situaciones de conflicto, etc. Y bueno, y además también existen otras comisiones que ya están también en discusiones que van a ser fundamentales para el reglamento. Finalmente no es solo la comisión de reglamento es la que hay que seguir, sino que hay que seguir también qué es lo que pasa con el resto de las comisiones, y también ahí adhiero a Catalina, que en realidad es súper difícil seguirlo de repente, porque están trabajando muy intensamente de manera paralela. Y ahí hay que, en el fondo, hay que estar poniendo mucha atención a la comisión de ética, ¿ya? Hay grandes expectativas respecto a las normas de probidad, respecto a las conductas que son aceptables y que no son aceptables en el diálogo democrático al interior de la convención,
a las que va a haber que también prestar mucha atención, qué es lo que va a pasar con el deber de abstención, cómo se va a regular los conflictos de interés, ¿ya? La comisión de presupuesto también, la comisión de participación popular y la comisión también está encargada del tema de la participación indígena. Ahí también hay que estar atentos a cómo se va a resolver el modo de garantizar que cumplir con los estándares internacionales en materia de participación indígena dentro del proceso constituyente, ¿ya? Y es interesante esto porque finalmente hemos visto que el funcionamiento que se ha dado ya a la convención es una forma de ir probando el reglamento a acordar, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo yo creo que el tema de la mesa ampliada, provisoria, probablemente llegó para quedarse, ¿ya? Yo veo difícil de que se vuelva a un esquema reducido de mesa directiva. Y sin duda la integración paritaria y plurinacional también llegó para quedarse. Y eso yo creo que son muy buenas noticias, ¿ya? Porque también adelanta una nueva mirada respecto de los órganos de representación y en general respecto de todos los órganos del Estado, respecto a la distribución del poder finalmente, de cómo se va a plasmar en el nuevo texto constitucional, ¿ya? Y esto, claro, es muy interesante porque además esta convención finalmente, esto es un cliché, pero siempre también hay que repetirlo, es inédita en el mundo, digamos. O sea, la paridad, que sea un órgano paritario con representación a través de escaños reservados de pueblos originarios, es algo inédito y es algo que se tiene que plasmar también en el funcionamiento de esta convención, en las reglas que se dé y además en el texto constitucional. Entonces, hoy día ya se han instalado, entiendo yo, dentro un poco del sentido común de la convención, que todos los órganos al interior de la convención tienen que estar integrados de manera paritaria y tienen que tener representantes de pueblos indígenas, ¿ya? Y eso yo creo que es muy bueno, digamos. Pero también empieza a adelantar discusiones sobre, por ejemplo, cómo se entiende paridad, ¿ya? Lo hemos visto estos días, ha habido una discusión sobre si la paridad es un piso o es un techo, y es una discusión finalmente que adelanta un tema de fondo, que es muy bonito que se esté dando y que tenga además la importancia y la relevancia que está teniendo al momento de entender el poder finalmente. Y otra cosa también respecto a eso, que hoy día veíamos el tema de la discusión de las asignaciones. Y yo creo que incluso en la discusión de las asignaciones salió también, por ejemplo, el tema de los cuidados, ¿ya? Yo creo que por eso, en el fondo de que los gastos de cuidados no son parte de las asignaciones y que debe existir una preocupación institucional por el tema de los cuidados. Y eso creo que es muy relevante, porque además el reglamento, en el fondo, si uno quiere que efectivamente el reglamento tenga una perspectiva feminista, hay que pensarla desde todos los ámbitos, ¿ya? Y hay que ver cómo se garantiza que la paridad no solo esté en los órganos de poder, sino que hayan condiciones materiales para que quienes ejercen labores de cuidado, por ejemplo, puedan realizar su labor de convencional en igualdad de condiciones con el resto de los convencionales, ¿ya? Por otro lado, también yo quisiera rescatar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que yo creo que le está dando mucho sentido también a la Convención Constitucional. Ellos hoy día están escuchando a los que no han sido escuchados, a los que han sido despojados por el Estado, a representantes de los pueblos contra los que se ha cometido genocidio. Ayer, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la intervención del secretario de la Corporación CELCNAM, José Luis Vázquez Choye, que fue muy dura, fue muy fuerte escuchar su intervención. Él además estaba muy emocionado y el relato que dio fue durísimo. Y claro, y frente a eso muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la convención? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con el reglamento? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo creo que tiene todo que ver, que finalmente la nueva constitución tiene que ser el resultado de un proceso no solo de discusiones estrictamente normativas, digamos, sino que finalmente esas formulaciones normativas son fruto de un proceso social de encuentro, de deliberación, de reconocimiento entre los distintos pueblos de Chile, ¿ya? Y eso es lo que también le va a dar estabilidad a la futura constitución,
lo que le va a dar legitimidad a las instituciones que de ella emanen, y le va a dar también un nuevo sentido a la democracia representativa, ¿ya? Hoy día, además, yo creo que hay hartos desafíos inmediatos. Efectivamente, hoy día hay que seguir avanzando en las deliberaciones de las comisiones. Tiene que también afinarse la coordinación entre las distintas comisiones. Hay que armonizar lo que ellas acuerden. En el fondo hay que resolver el reglamento. O sea, esto tiene que ser un periodo que tenga efectivamente un tope. En primavera tenemos que tener este reglamento y tenemos que dar inicio al debate constitucional. Pero también hay un desafío en materia de participación, y yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Javier, que creo que hay que siempre abordar el tema de participación con mucha responsabilidad. Acá no siempre el nivel de incidencia que tenga la participación va a responder a las expectativas de participación que existan, por lo tanto hay que abordar en el reglamento también de manera responsable cómo se va a regular, cómo se va a engarzar la participación en el proceso de formación de normas constitucionales. Por ejemplo, ya se ha instalado el mecanismo de las audiencias públicas, ¿cierto? Y entonces también hay que evaluar además cómo se ha dado este mecanismo, para ver cómo se mejora su regulación en el reglamento. Y por ejemplo, hoy día me tocó exponer en la comisión de participación, de participación popular de la convención, y estaba muy contenta porque además Rumbo Colectivo fue sorteado, digamos, ¿ya? Y ayer cuando escuchábamos el sorteo, nos sentíamos como los penales, así como, sí, lo logramos, salimos sorteados. Y me parece que en realidad el sorteo es un muy buen mecanismo, es un mecanismo muy democrático, ¿ya? Porque efectivamente permite acceder de manera democrática. Es terrible para los que no se han sorteado, es muy bueno para los que se han sorteado, pero finalmente es una buena forma de resolver el problema del tiempo, el problema de los recursos, y ahí, claro, lo más importante siempre es la transparencia, cuando es, ok, existen limitaciones, y existen limitaciones por estas razones, y lo vamos a explicar y lo vamos a desarrollar de manera transparente, ¿ya? Y así yo creo que en general establecer mecanismos aleatorios en temas de participación puede contribuir mucho al objetivo de deselitizar la participación. Pero eso yo creo que ya es otra discusión. Creo que acá en el fondo lo importante siempre es ir avanzando con transparencia en todo eso. Por otro lado también viene la discusión presupuestaria, ¿ya? Y eso también va a ser interesante, porque además no solamente viene la discusión presupuestaria de ver cómo suplementar a través de normas de flexibilidad presupuestaria el presupuesto del 2021, ¿ya? Porque además si pensamos que la participación debiera ser más intensa en estos meses, es este presupuesto el que hay que suplementar, sino que también viene la discusión del presupuesto 2022. Y todo ese trabajo, en el fondo, de cómo se organiza la convención, cuál es la orgánica que establece para hacer contraparte a la CEPRES, para hacer contraparte con el Congreso y todo, también implica una reflexión reglamentaria respecto a la estructura administrativa de la convención, ¿ya? Y en general vienen entonces todas estas discusiones orgánicas, ¿ya? De cómo se distribuye el poder en los distintos órganos, cómo se nombran los órganos técnicos, ¿ya? Y cómo se garantiza transparencia en el nombramiento de quienes presidan esos órganos técnicos, y por supuesto los máximos estándares en temas de probidad, conflictos de interés, etc. ¿Ya? Ahí también coincido que creo que las discusiones bien interesantes van a ser justamente en cuanto al rol del Comité de Armonización y el rol de la Secretaría Técnica, ¿ya? El Comité de Armonización efectivamente es una propuesta que viene desde o sea, hay distintas propuestas en temas de armonización, pero es distinto el rol que se le da en cada una de ellas, ¿ya? Y eso va a ser interesante ver en el fondo cuánto poder tiene el Comité de Armonización, cuánto poder tiene sobre el Pleno, finalmente quién es el que redacta el texto constitucional. ¿Va a existir control de contenidos en la discusión constitucional? ¿Van a haber declaraciones de admisibilidad o de inadmisibilidad, por ejemplo? Yo creo que no debiera haber nada de eso, que finalmente es el Pleno, el soberano, el que tiene que ver qué normas aprueba y qué normas no. Pero va a haber también una tendencia, de repente,
de controlar contenido. Y eso yo creo que va a ser interesante ver cómo se va dando en la discusión, ¿ya? También el rol de la Secretaría Técnica. Efectivamente, hoy día todavía no se está discutiendo, pero va a ser importante, o sea, yo creo que no ha salido con fuerza porque es primero necesario quizás ver cuál es el rol, qué es lo que se espera de esa Secretaría Técnica, que sea presidida por altos juristas, por ejemplo, o que sea un rol exclusivamente asesor, con un rol de bajo perfil al servicio de la discusión exclusivamente constitucional, que tenga funciones de participación, etc. Yo creo que eso va a depender sobre todo de cómo se conciba el procedimiento de formación de normas constitucionales y del rol de los distintos órganos en eso. ¿Y cómo destrabar? Yo creo que acá, esa es la gran pregunta. Yo creo que en lo que haya que destrabar, porque ahí van a haber cosas que no va a ser necesario destrabar, que si no existe norma no va a pasar nada, digamos. Yo creo que acá es muy importante que la mesa o los órganos que determine, digamos, el pleno, como podría ser un comité de armonización, etcétera, cuente siempre con flexibilidad, que se cuente con herramientas para generar instancias de resolución de conflictos, ¿ya? Que se le puedan proponer distintas alternativas al pleno. Si hay que armar una comisión especial, bueno, armar una comisión especial. Yo creo que eso es importante, en el fondo, otorgar flexibilidad para la resolución de conflictos, siempre pensando que la decisión final la toma el pleno, y no una comisión en particular, pero abriendo espacios para llegar a acuerdos. Creo que es muy importante y es muy bonito como hoy día se están adoptando los acuerdos, porque además uno ve un poco que efectivamente esto no vienen todos, los representantes no son los que han estado tradicionalmente en el debate legislativo. De hecho, habían discusiones, por ejemplo, sobre cómo se introducían las indicaciones, ¿ya? Entonces se hablaba de que acá era necesario deliberar antes de hacer una formulación normativa. Y esa discusión también es interesante, de ver finalmente qué es lo importante acá. La formulación normativa puede ser algo que lo proponga la coordinación, quienes sean representantes de la Secretaría Técnica, etcétera, pero quizás lo más valioso, atendida a la diversidad social, y la plurinacionalidad, etcétera, la diversidad que hoy día llega a la convención, es ver cómo deliberan, cómo discuten, y después cómo se traduce eso finalmente en la norma. Y eso yo creo que es también un proceso que hay que prestarle mucha atención, porque finalmente creo que lo que hoy día estamos viviendo es una nueva forma de tomar decisiones, y porque existen nuevos representantes, existen nuevos paradigmas, y existe un nuevo sentido común que es el que está impulsando también este proceso. Eso, me quedo hasta acá por el momento. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Javiera. La verdad es que has tocado temas muy importantes. Desde luego me pareció muy sugerente el concepto que adelantaste de que la configuración de la convención ha venido a definir ciertas formas del poder, cómo se va a tener que estructurar. Quizás han quedado predeterminadas y sobre esa base van a adoptarse decisiones a futuro. Me pareció interesante el rol que destacaste de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, digamos. Y, por cierto, este enfoque que se le debería dar o no a la Secretaría Técnica, que, por cierto, tiene que cumplir un rol muy, muy relevante. Bueno, vamos a seguir de acuerdo a la programación. Cada uno de los panelistas tiene la posibilidad de intervenir por 5 minutos. Recuerdo que al final vamos a abrir el micrófono a nuestra audiencia, a la audiencia que está en Zoom. Tenemos una audiencia paralela en Facebook Live bastante numerosa, para que le puedan dirigir preguntas a cada uno de ellos, breves, concisas, indicando, digamos, a quién se la dirigen o al conjunto del panel. Catalina, te escuchamos a tu segunda cuenta. Sí, en estos 5 minutos me gustaría referirme a 3 puntos. Algunos los tocó Javier, otros también Javiera. El primero, que lo tocaron ambos,
y también fue parte de mi exposición, el de la Secretaría Técnica. Me gustó mucho una imagen a la que se refirió el profesor Couso, de esta convención que, digamos, se instala y llegaron el primer día y no sabían cómo darse la palabra, cómo votar, hubo una tremenda confusión de organización, y desde el día 1 de la instalación, los que más apoyaron a la convención y hasta el día de hoy, que lo vemos en el trabajo de las comisiones y las subcomisiones, han sido funcionarios técnicos del Estado. El día 4 de julio, ¿no es cierto?, ahí fue, digamos, ícono nacional, yo creo que pasó al imaginario colectivo, a la cultura pop chilena, la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, la señora Carmen Gloria Valladares, con su magnífica, digamos, prestancia para llevar a cabo esa ceremonia tan importante, la ceremonia de investidura. Y hemos visto también estos funcionarios que han hecho su carrera en el Congreso Nacional, que finalmente han sido los que han ordenado esta cosa. Vemos que los convencionales a veces no saben qué hacer, Javier decía, no tienen experiencia, y ellos son los que conducen el debate, los que marcan los puntos para avanzar, para continuar, etc. Y yo creo que acá, y hoy día está muy de moda, usar muchas analogías de la arquitectura, la construcción, todo, etc. Yo creo que efectivamente la convención está haciendo, ¿no es cierto?, su casa, está construyendo su casa, pero siento que a veces le está poniendo muchos muebles y la estructura todavía está un poco endeble y se nos pueden caer los cimientos. Y hoy día los grandes cimientos de la convención han sido estos funcionarios técnicos, por una parte, y también la sociedad civil. Hay un tremendo apoyo de las universidades particularmente, también de centros de estudio, que están apoyando a los convencionales constituyentes en una labor que yo creo que la propia convención está perdiendo una tremenda oportunidad no constituyendo su secretaría técnica. Yo creo que debería haber sido uno de los primeros puntos. Bueno, ¿quién nos va a ayudar en esto? Porque finalmente esas ayudas externas, si bien son muy valiosas, son ayudas respecto a las cuales la convención no tiene un absoluto dominio, digamos, es una ayuda, y las ayudas a veces se terminan por cualquier circunstancia, algunas de las cuales no dependen de la persona que está recibiendo esa ayuda. Entonces yo creo que la Secretaría Técnica es un punto fundamental que en este momento se está descuidando. De hecho, se aprobó esto de las asignaciones para los convencionales constituyentes, se rechazó aquella parte que exigía que aquellas personas que fueran asesores de los convencionales tuvieran un título universitario, que sería una especie de garantía de tecnicidad, podría ser discutible, en fin, lo que refuerza aún más el argumento de contar con una secretaría técnica y de la fisonomía que la convención le va a dar, como decía Javiera, bueno, cuáles van a ser sus atribuciones, ¿no es cierto?, cuál va a ser el fin de esa secretaría técnica. Ese es un primer punto. El segundo punto, que se refirieron también tanto Javier como Javiera, la comisión de armonización, incluso Javier ahí refiriéndose a la comisión de acuerdo. Yo estoy absolutamente, o coincido con que es necesaria una comisión de ese estilo, y uno como profesor además lo ve día a día cuando los alumnos hacen en grupo un trabajo de investigación y lo entregan y los párrafos no tienen coherencia entre sí, se nota que uno escribió una parte del trabajo, el otro la introducción, el otro la conclusión, y al final no se entiende nada del trabajo porque lo escribieron 5 personas, y no hubo una persona que, digamos, se dedicara a leerlo completo y a que hubiera una sola mano, por así decirlo, que le diera cierta coherencia, armonía. Es necesaria esa comisión. Lo que sí, aquí lo planteo como duda, no tengo una respuesta, es que recordemos que la Convención Constitucional, también lo refirieron ambos profesores, está muy fragmentada y además no funciona con las lógicas de los partidos políticos. Y yo creo, estando de acuerdo con la idea en abstracto, cómo va a funcionar esta comisión si es que la llegan a, digamos, a aprobar, porque también dentro de los convencionales constituyentes no todos están de acuerdo con tener una comisión de armonización, porque creen que sería como una supercomisión y no están de acuerdo con esa visión de que sea una supercomisión. Creen que todas las comisiones deberían tener, digamos, un rol jerárquicamente idéntico, que ninguna de ellas esté por sobre la otra. ¿Cómo se va a integrar entonces, si es que se llega a aprobar esa idea, esa comisión de acuerdos o comisión de armonización? Porque si es una comisión para adoptar acuerdos, en el Congreso Nacional es bastante sencillo, porque simplemente van los líderes de los partidos políticos y entre ellos, digamos, la disciplina de partido cae como cajón después cuando se discute
en la sala, en este caso en la convención sería en el pleno. Entonces ahí hay un punto, porque tenemos independientes, tenemos grupos muy fragmentarios, algunos que ni siquiera quieren o se oponen. De hecho, la misma coordinadora, la profesora Maya Alves, en la Comisión de Reglamento, dice expresamente que no hay que funcionar como en la lógica de los partidos políticos. Entonces ahí yo veo un punto que no sé cómo se podría solucionar, cómo hacer que haya un grupo en esa comisión que no sean los 155, pero que tenga al mismo tiempo la autoridad para que los 155 se alineen con aquellos acuerdos que van a estar en esa comisión. Ahí yo planteo, digamos, como una duda porque no tengo la respuesta. Y lo último, un punto que se refirió el profesor Couso y que hace semanas atrás lo había referido también el vicepresidente de la convención, el profesor Jaime Baza, que es finalmente cuál es el valor del plebiscito de salida de este proceso. Porque efectivamente hay una interpretación que la dijo el profesor Baza, y yo creo que un poco el profesor Couso, de que el plebiscito de entrada, como se dice el del 25 de octubre del año pasado, habría manifestado una voluntad inequívoca de que los chilenos quieren una nueva constitución política. Y eso, digamos, es indudable. Pero no podemos restarle valor al plebiscito de salida. No creo que esa sea la intención, en todo caso. ¿Por qué? Porque ese plebiscito de salida es el único control, en este caso político y directo, de la ciudadanía sobre la Convención Constitucional. Y a lo mejor va a ser solamente un control de contenidos. Yo no creo que la mayoría de las personas que vayan a votar en ese plebiscito, que tiene sufragio obligatorio, vuelvan a hacerse la pregunta, digamos, de si quieren o no una nueva constitución, si esa pregunta ya la resolvimos. Pero sí hay que respetar que a lo mejor los contenidos que se generen en este proceso no sean aquellos que la mayoría de los chilenos se sienta representados, y esa es una posibilidad, digamos, que no puede sacarse de la discusión pública. A lo mejor van a seguir queriendo una nueva constitución política, pero no con los contenidos que van a ser el resultado de este proceso. Y creo que eso los convencionales constituyentes tienen que planteárselo también. Ellos tienen el importante rol de saber articular aquellas demandas que están en la ciudadanía y que quieren que esté en la nueva constitución política. Y esto cobra mucha importancia porque muchos hablado de una convención constitucional identitaria, donde hay muchas identidades que quieren verse reflejadas en ese texto constitucional, pero finalmente esas distintas identidades, si bien representan a porciones de nuestra población, no son el todo. Y ahí yo creo que podría producirse una divergencia entre las legítimas expectativas que tiene la ciudadanía respecto del nuevo texto constitucional y el resultado final. Así que yo creo que hay que valorizar mucho el plebiscito de salida, en el sentido que es el único control que va a tener la Convención Constitucional. La Convención Constitucional no tiene controles de contenido. Las reclamaciones de las cuales puede conocer la Corte Suprema son exclusivamente referidas al procedimiento que está en la Constitución política y que va a estar en el reglamento. El reglamento también, las infracciones al reglamento van a ser reclamables ante la Corte Suprema. Y después de eso, digamos, no hay más control. Hay un control eventual que en el evento de que se quiera prorrogar el plazo de 9 meses por 3 meses más, el presidente o la presidenta de la convención, según sea el caso, tiene que dar cuenta del estado de avance del trabajo de la Convención Constitucional. Y ese es un punto que a lo mejor debería estar en el reglamento, detallarse cómo se va a rendir esa cuenta, porque no puede ser un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente, sino que tiene que tener un contenido importante, que realmente sea una rendición de cuentas a la ciudadanía de cuál ha sido el trabajo de la Convención Constitucional. Eso simplemente para profundizar en la discusión. Bueno, muchas gracias, Catalina, que ceñiste el tiempo y los 3 puntos que anunciaste iba a tratar lo explicitaste con mucha claridad. Le damos la palabra a Javier. Sí, gracias, Emilio, de nuevo. Voy a coincidir también con las 2 personas que me han precedido, Javiera y Catalina. Primero, manifestando que creo que hay dificultad, y eso debería ser clave a la hora de afinar el reglamento, para tomarle el peso, para aquilatar que siempre hay un choque de absolutos, como Isaiah Berlin solía decir. O sea,
no es que uno pueda tener siempre todo lo bueno de algo que es un valor, por ejemplo, la mayor participación posible de cada una de las convencionales y convencionales constituyentes en posiciones de liderazgo, por ejemplo, en la mesa directiva, y lo que se pierde en términos de que hay un cierto aprendizaje que tienen la presidenta y vicepresidente, que se va a perder si es que es rotativa la presidencia y la vicepresidencia, que es algo que se está discutiendo. Las habilidades blandas, esto me recuerda un poco el debate que había sobre no reelección de parlamentarios. Siempre recuerdo que en los Estados Unidos, que es el país donde me tocó hacer el doctorado, cuando falleció Ted Kennedy, se planteó, bueno, estuvo cerca de medio siglo de senador, pero fue probablemente uno de los más importantes legisladores de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, en términos de soporte a ese país. Entonces, hay siempre tensiones. No es que hay un camino en que todo es ganancia y el otro todo es, digamos, un desastre. Hay tensiones y yo veo un problema. Mencionaba Catalina el expertise de Valladares y lo clave que ha sido el secretario o la persona que está, digamos, colaborando con la mesa en el plenario. Cómo esas personas traen a colación décadas de trabajo en entidades colectivas del Parlamento, en este caso. Entonces, esas tensiones, porque hay habilidades blandas finalmente, hemos visto cómo es muy difícil, es muy fácil, habría sido muy fácil, hay personas que son disruptivas, seamos francos en esto, de distintos grupos políticos, porque más allá de que haya independientes, hay ideologías políticas muy, muy claras en la Convención Constitucional, y el manejo que tuvo Valladares, y que ha demostrado, por ejemplo, Bassa y Loncón, son cosas que, de no haber tenido esas personas esa capacidad, podrían haberse producido cuestiones bien disruptivas. Entonces, creo que me preocupan cuestiones como mesas rotativas, mesas, digamos, de la convención rotativa, demasiado. Entiendo el ideal que está detrás de que haya mucha horizontalidad entre todas las y los convencionales constituyentes, pero hay un costo. Y yo creo que es importante aquilatar aquello. Ocurre algo parecido con todas las instancias de participación. Decía, es importante, pero tiene costo de tiempos. También es importante recordar de las convenciones constitucionales que en tiempos recientes han funcionado, las que han sido, la chilena debe ser la que tiene más cantidad de independientes, de todas. Y una que tenía muchos independientes fracasó. Yo creo que es importante recordar eso. Se habla mucho del proceso irlandés. Pero una de las cosas que a mí me frustraba, como alguien que le interesan los procesos constituyentes, es cómo se le daba tanta importancia a lo lindo que tuvo y cero a por qué fracasó, no produjo una nueva constitución. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? Es como ese tipo de dicotomías a mí me impactan mucho, porque uno querría estudiar la que tuvo la mayor participación posible logrando el, digamos, producto que quería. No quiero parecer, digamos, caer en el lenguaje, digamos, productivista, pero lograr el objetivo, puesto en otras palabras. Y sabemos que hay cosas que complican llegar a ese objetivo. Entonces, aquí recuerdo un poco una cuestión que alguna vez planteé en un texto a propósito del proceso constituyente abortado de Michelle Bachelet, que tiene que ver con esta idea que recibimos todos los abogados constitucionalistas que estudiamos la literatura. ¿Se acuerdan de esa vieja noción de Ulises y las sirenas y cómo Ulises la idea, esta imagen, esta metáfora, de que el proceso de crear una constitución es como una comunidad política que se autoata a un mástil para que cuando llegue el momento tormentoso siga su curso y no se estrelle contra las rocas. Entonces,
la Constitución sería ese atarse a un mástil. Lo irónico de eso es que yo he llegado a la conclusión, después de haber participado en un par de procesos constituyentes fracasados. Naciones Unidas me pidió participar en uno, eran situaciones mucho más complejas que la chilena, países saliendo de guerra civil. Pero una de las cosas que uno se da cuenta es que es al revés. Las pasiones y los intereses y los ideales, todos juntos, se desatan con aún más fuerza cuando lo que está en juego es más importante que en el proceso legislativo y político ordinario. En el proceso constituyente, las cosas que se decían pueden ser muy difíciles de cambiar. Tienen un efecto muy de largo plazo. Entonces, lo que me he dado cuenta es que no debiera sorprendernos el nivel de polarización y de falta de decoro. Hoy día mismo hubo un momento muy solemne, diría, muy digno de minuto de silencio por el fallecimiento de la presidenta de la convención. Pero a las 2 o 3 horas estábamos con personas que poco menos llegaban, digamos, a la grosería entre ellos. Yo sé que en todos los parlamentos pasa, pero no debiéramos esperar que pase menos. No es que estemos en una especie de velo de ignorancia o racionalidad comunicativa a la Habermas, digamos. Lo que está en juego es demasiado importante y por lo tanto las pasiones, los intereses, pero también la racionalidad, están todas en una especie de conjunción. Y yo creo que es por eso que pongo tanto énfasis en que hay que cuidar los liderazgos que son capaces de manejar esa tensión. Y no porque se corre el riesgo de que en esas mesas rotativas serán cada 3 meses, no sé, está en juego eso. Y hay gente que me dice del interior de la convención es que no habría piso para mantener, por ejemplo, algo que ha sido muy común en otras convenciones, que la presidencia se ha mantenido durante casi toda la convención. Porque hay un cierto expertise también. Así como va a llegar la cosa irónica de que van a cambiar, digamos, la mesa presidente, vicepresidenta, pero la única continuidad va a ser el funcionario del Congreso Nacional que está en comisión de servicio, haciéndolo muy bien por lo demás. Pero hay algo ahí, esas tensiones yo creo que es importante traerlas a colación, porque el peligro del fracaso, yo soy alguien muy optimista y que defiendo, digamos, soy alguien muy comprometido con este proceso. Pero tengo muy claro que las cosas, que no basta el compromiso y la convicción para que las cosas resulten. Pueden fracasar. Y ahí un comentario, por si no fui claro. Yo no es que demerite el rol que juega el plebiscito de salida, el ratificatorio. Me parece que es crucial, y no solo por un problema de control, yo diría por un problema de legitimidad, digamos, finalmente los representantes del pueblo han acordado un texto, pero parece ser crucial que sea ratificado. De hecho, son más raros los plebiscitos de entrada que los de salida, en términos comparados. Pero me parece a mí que no va a terminar con el problema constitucional chileno, por lo que decía Catalina. Hubo una expresión muy fuerte de aspiración de una nueva constitución y se le mandató a unos representantes de la ciudadanía que acuerden una constitución. Bueno, si ellos fracasan en eso, no significa que el mandato, digamos, desapareció. Habrá que empezar un laborioso nuevo con todo lo que eso implica en términos de disrupción. Si hay algo de disruptivo en mantener en vilo nuestro ordenamiento constitucional por 2, 3, 4 años, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no tenemos demasiadas oportunidades y hay que recordar además, estamos en pandemia, pero eventualmente esto va a irse, no sabemos, pero alguna normalidad volverá. Y este proceso constituyente explícitamente busca una nueva constitución, pero implícitamente fue una manera de canalizar un conflicto como no había existido en 40 años en Chile, 50 años. Entonces, no es algo así como que podamos simplemente fracasar y después tranquilamente buscamos, bueno, ¿qué es lo nuevo para poder lograr sacar una nueva constitución? No tenemos muchas. O sea, es demasiado importante lo que está en juego. Y por eso creo que es muy importante aquilatar, digamos, las tensiones que hay en dos cosas que pueden ser muy buenas, pero puede haber un choque de dos cosas muy buenas, pero que chocan entre sí. Bien, muchas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a Javiera para que en sus 5 minutos
nos formule algunas consideraciones adicionales. Gracias. Estaba pensando como a raíz de lo que se ha reflexionado acá. Yo creo que este proceso constituyente y la forma en que se está dando es finalmente es un aprendizaje para todos. Porque claro, es partir de cero, digamos. Es partir de cero con características particulares del momento político, etc. Y es un aprendizaje en el fondo como para todo el país, para lo que todos queremos esperar de él, para la forma en que nos relacionamos desde nuestros respectivos domicilios, digamos. Y es un aprendizaje para los constituyentes, es un aprendizaje también respecto de una nueva forma de tomar decisiones públicas. Y claro, yo creo que han habido muchos momentos tensos. Hay momentos en que todo el mundo dice, uy, ya, como momentos en que muchas personas anticipan el fracaso, digamos. Pero yo creo que lo bonito de todo esto es que pese a todo eso, la convención ha ido encontrando las formas de resolver cada uno de los conflictos y ha avanzado, ¿ya? Así como hay en el fondo han habido personas que han emitido comentarios racistas, que han sido insolentes, que han habido comentarios bien complejos dentro del debate. También tenemos una presidenta que nos habla del amor, que le habla a los niños, que le habla, digamos, como a los pueblos de Chile, que hay espacios de encuentro. Los convencionales recogieron los rituales de los pueblos del norte para celebrar el primer mes de la convención. Yo creo que cada uno más de esos ritos y esta nueva forma de entender la forma de tomar decisiones públicas abre espacios para una mayor legitimidad social, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que me gustaría hacer quizás como el énfasis en que la legitimidad finalmente de esto, o la forma en que o sea, yo creo que legítimo ya es, pero en el fondo la legitimidad social profunda que le dé este proceso lo va a dar la participación, y lo va a dar también la participación con un sentido de equidad territorial, con un sentido de descentralización, ¿ya? Hoy día, en el fondo, se está abriendo lo que están haciendo los constituyentes de una forma de la que no todo el mundo se esperaba, digamos, porque son formas nuevas, digamos, de actuar, de resolver, de deliberar, etc. Es abrir espacios para la inclusión de aquellos grupos que han estado permanentemente excluidos. Y sí, yo quiero también, o sea, yo creo que es muy importante ser responsable con las expectativas que abre la convención, ¿ya? Y es que ahí adhiero, yo creo que la participación tiene que ser planteada de manera responsable, y eso implica también que la convención se tiene que tomar en serio la participación, ¿ya? Y tomarse en serio implica no ser voluntarista, implica no solamente que la participación dependa de la buena voluntad de los convencionales, sino que exista, digamos, un órgano responsable de la participación, que exista una secretaría de técnicas particular para implementar la participación, pero que además se aproveche otra cosa que yo creo que ha sido muy bonita y que lo rescataba, creo que Catalina, respecto a la cantidad de actores que hoy día se han puesto a disposición de la convención. O sea, están las universidades públicas, está la Universidad Católica. Hoy día hay frente, además esto lo vimos además la primera semana, o sea, la primera semana cuando esto era un descalabro, porque el gobierno no había habilitado las condiciones mínimas para que funcionara la convención. Apareció el colegio médico, aparecieron las universidades, aparecieron los funcionarios de carrera. Entonces, hoy día lo que quiero decir con esto es que finalmente una participación aterrizada, digamos, ¿ya? Que sea efectivamente incidente dentro de la toma de decisiones, es posible con una buena, en el fondo, aprovechando también todas las voluntades que hoy día se han puesto a disposición de la convención, ¿ya? Hoy día aprovechar las capacidades que tienen los municipios, aprovechar las capacidades que tienen las universidades regionales públicas, permite que efectuar ejercicios de participación que tengan la capacidad además de ser sistematizados,
y de ingresar oportunamente a la convención, porque también ser responsables por la participación implica que esos resultados de la participación ingresen en el momento en que tienen que ingresar. No sirve de nada que se sistematicen hermosos tomos al final del proceso, digamos. Y además que la convención pueda rendir cuenta, digamos, a la ciudadanía, decir qué fue lo que pasó con su proceso de participación. Yo creo que eso, por ejemplo, hay no sé, las mismas audiencias públicas, que la convención no solamente regule las audiencias públicas de quienes solicitan audiencias públicas, sino que la convención hoy día, yo creo que tiene el deber de salir ellos a solicitar audiencias públicas a los grupos que hoy día no han sido escuchados, ¿ya? A las personas privadas de libertad, a los grupos en el fondo históricamente excluidos. Hoy día, y además, yo creo que es importante pensar de que hay mucho trabajo previo que puede ayudar, por ejemplo, en temas de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Hacer cabildos para niños, niñas y adolescentes sería un tremendo trabajo de participación, y hoy día existen metodologías. La Defensoría para la Niñez, la Defensoría de la Niñez ha elaborado metodología, la Universidad de Chile ha elaborado metodología. Entonces acá lo que se requiere finalmente son una orgánica que permita el diseño, la alianza con actores claves, la implementación, la sistematización y la incorporación al proceso deliberativo de esta participación, ¿ya? Efectivamente hay que tener en consideración que el tiempo es un nudo crítico, que el presupuesto es un nudo crítico, que la brecha digital es un tremendo nudo crítico, porque si queremos en el fondo incluir a quienes han estado permanentemente excluidos, o queremos, por ejemplo, en el fondo incluir y convocar la participación de sectores rurales, etcétera, hay que tomar en cuenta la brecha digital, pero hoy día existen, creo yo, las herramientas para hacerlo, y eso va finalmente a repercutir en que todo el proceso de deliberación sea algo que fortalezca el texto final, que fortalezca además la democracia representativa, que se la nutra, digamos, que la participación quede instaurada además como un derecho de las personas, ojalá en el texto constitucional, para participar de todas las decisiones públicas, y sobre todo pensando además en una participación que sea deselitizante, ¿ya? Porque hoy día finalmente la idea no es que participen los que saben participar, sino que participen justamente quienes han estado alejados de la toma de decisión. Y para eso también es muy importante ver cómo el reglamento regula también el trabajo descentralizado, tanto del Pleno como de las comisiones, ¿ya? Hoy día eso, yo creo que lo importante es planificarlo y pensarlo bien, porque yo creo que es posible. Hoy día es posible llevar a cabo ese tipo de modalidades de trabajo. Hoy día existen muchas propuestas al respecto, muchas voluntades, y hay que aprovechar ese momento, el momento en que estamos, en que existen muchas voluntades y mucha gente que quiere sacar adelante esta convención. Eso. Bueno, muchas gracias, Javiera. Le cerramos ya el círculo de la primera parte de este encuentro, digamos, y le vamos a dar la palabra a quienes quieran formular alguna pregunta. Para esos efectos existe en la bandeja un icono que dice redacciones que habría que activar para que se despliegue una mano, y enseguida se les va a abrir el micrófono, digámoslo, con el propósito de que directamente le puedan consultar a cada uno de nuestros invitados y hacer una pregunta. Entiendo que Marcelo Salazar habría levantado allí la mano, entonces le vamos a pedir que... Ahí está con audio. Estoy activando el audio. Ahí sí. Ok, gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes tan distinguidos y escuchar lo que han expuesto. Sin embargo, tengo varios reparos respecto de lo presentado por la señora Javiera Asensio. De hecho, no comparto muchas cosas de lo que ella dice, porque espero que este debate se funde sobre temas concretos o más bien técnicos. Entiendo que la mayoría de aquí son abogados que podrían aportar respecto de lo que se está haciendo. Pero nombró algunas cosas que son más bien valóricas, y varios tenemos
diferencias sobre lo que ha planteado. De hecho, lo acabo de decir. Yo vivo en Temuco, conozco esta realidad. No sé cuántos de ustedes viven en Temuco, o si la señora Javier Asensio ha vivido en Temuco. Sé cómo es esta realidad, y por eso tengo la pregunta que había enviado, y le pediría a la señora Asensio, por favor, si usted me puede confirmar, o estoy equivocado en lo que entendí. Lo voy a leer para hacerlo más claro de lo que escribí. Entendí que usted le da primera importancia para la comisión la reparación a los pueblos originarios, entendiendo la reparación como entregarle algunas cosas de valores a cambio, más que por el desarrollo de estos, o por sobre otras más importantes a mi juicio, como el respeto al derecho que aquí en la Araucanía no existe, la paz social y el combate al narcoterrorismo. Yo soy un ciudadano de a pie que vive aquí y veo cómo es la realidad. Gracias por la oportunidad. Bien, es una pregunta directa, de manera que Javiera la responde. Muchas gracias, Marcelo, por tu pregunta. Yo efectivamente no he vivido en Temuco. Me parece muy bueno que formules tu pregunta, porque esa es la gracia de la democracia, ¿ya? Que uno tiene divergencias y convergencias y puede conversar al respecto. Creo que este proceso constituyente justamente es para fortalecer la democracia y para fortalecer todos los espacios de conversación. No sé si, lamento que no te haya parecido tan técnico mis observaciones, pero yo creo que detrás de todo el tipo, de todas las apreciaciones, o sea, todo lo técnico tiene finalmente una mirada, ya tiene una mirada política, tiene una mirada ideológica, y sobre todo creo que además el proceso constituyente no es un proceso, la convención no es una comisión de expertos, ¿ya? Por eso es una convención constituyente, y la gracia es que también las opiniones, digamos, que uno vierte tienen que ver no solamente con lo estrictamente normativo, sino con la idea que hay detrás de este proceso, ¿ya? Respecto a tu pregunta, yo creo que hoy día el énfasis que quería hacer es que hoy día es fundamental que los pueblos de Chile se encuentren, ¿ya? Porque hoy día hay pueblos que han sido despojados de sus tierras, que han sido despojados de sus derechos, que han sido exterminados, como además ponía el caso del relato del pueblo Selknam, que fue exterminado, digamos, o sea, fue objeto de un genocidio, no exterminado por completo, sino, pero en el fondo fue objeto de gravísimas violaciones a sus derechos humanos. Incluso ya el hecho de que ellos puedan contar sus testimonios también es o sea, que la convención los reconozca, los escuche, también desde ya es un primer paso como reparación, ¿ya? Ahora, más allá, yo no entiendo que la Comisión de Derechos Humanos vaya a efectuar reparaciones económicas. Eso no es el objeto de la Comisión de Derechos Humanos ni de la Convención. Creo que el objeto de la convención tiene que ser justamente escuchar a quienes no han sido escuchados, reconocerlos, y ojalá, de hecho, ojalá el Estado de Chile le pidiera perdón a todos los pueblos que han sido objeto de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Creo que eso sería algo hermoso con lo que podría también, digamos, sobre lo cual uno podría asumir de que se construye este nuevo texto constitucional, ¿ya? Y esta nueva oportunidad para la democracia y para el encuentro de los pueblos que componen nuestro país. Respecto al tema del combate al narcoterrorismo, no sé muy bien qué tiene que ver con los pueblos originarios, y creo que por supuesto que el respeto al derecho, la paz social, tiene que estar siempre presente en todo. Eso. Bien, muchas gracias, Javiera. Yo creo que todos coinciden que efectivamente en el ámbito de la convención hay una gran oportunidad para dialogar y buscar acuerdos. Y ese es el objetivo. Hay que consensuar un nuevo texto constitucional y naturalmente en esa instancia se tiene que generar un diálogo directo, franco, a veces muy rudo, pero
con un sentido cívico y republicano muy, muy evidente. No sé si alguien más quiere formular alguna pregunta, pero yo le daría la palabra a Catalina por si quiere, sobre lo que planteó Marcelo Salazar, formular un comentario, y lo mismo también a Javier Couso, mientras algunos otros de nuestros presentes en la audiencia levantan la mano para consultar, tienen que apretar el icono reaccionar, ¿no? Catalina, ¿quieres observar algo sobre lo que se comentó? Y bueno, es bastante difícil en estos temas constitucionales a veces trazar el límite entre lo político y lo jurídico, porque el derecho constitucional finalmente regula en cierto sentido la política misma. Pero sobre el tema de la Araucanía, y tratando de vincularlo con el tema de la convocatoria, por cierto, el primer acto de hecho público que hizo la Convención Constitucional una vez instalada fue una declaración respecto de personas que se encontraban condenadas o privadas de libertad en el marco del estallido social del año 2019, y también refiriéndose a el largo conflicto en la Araucanía y pidiendo derechamente que se pusiera término a las personas que se encontraban, a la prisión de las personas que se encontraban condenadas por esos delitos. En mi opinión, ese fue un exceso de la Convención Constitucional. No estaba dentro de sus competencias efectuar ese tipo de declaración. Entiendo la posición, sobre todo de la mesa directiva, y que en parte también se ha referido la profesora Asensio, de que hay temas de la contingencia política que sí le interesan a la Convención y sí le interesan marcar puntos. Pero también hay algunas señales que confunden a la ciudadanía y que desde el punto de vista jurídico resultan problemáticas. ¿Por qué? Porque la Convención Constitucional está funcionando sin que en Chile exista un quiebre en nuestro sistema democrático y un quiebre en nuestro Estado de Derecho. Es decir, en paralelo también tenemos un Congreso Nacional, lo que nos lleva a afirmar que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente, porque tenemos un Congreso Nacional, tenemos un presidente de la República y tenemos un poder judicial. Y esos poderes, esas funciones del Estado, como se dice más propiamente, tienen competencia precisamente respecto de ese tema. El Poder Judicial, el Ministerio Público, investigar, ¿no es cierto?, sancionar o absolver cuando proceda. Y que la Convención intervenga de esa manera a mí no me pareció apropiado. La Convención, por cierto, en la elaboración de un nuevo texto constitucional tendrá que recoger la opinión, a través de la participación que tanto hemos discutido, de cómo se han producido estos conflictos y cómo en el texto constitucional nuestra democracia en el futuro puede encauzar institucionalmente esos conflictos. Esa es la mirada que yo le daría desde el punto de vista jurídico, y mi opinión política en realidad no tiene relevancia en esta instancia. Javier, digamos. Sí, mira, muy breve. Yo nuevamente invitaría a ver la mitad del vaso lleno, como dicen los anglosajones. Nosotros 2 o 3 semanas antes de que se instalara la convención, había todo tipo de declaraciones sobre que no iba a comenzar a funcionar si no se liberaban los denominados presos de la revuelta, o muchos llamados a autoerigirse como una asamblea constituyente en el sentido técnico que menciona Catalina, es decir, con plenos poderes soberanos, una asamblea soberanísima, como la llamó Chávez a la de Venezuela, que pudiera declarar que cesaban otros poderes constituidos, etcétera, etcétera. Promediando el mes y 5 días, lo que tenemos es que se han ido despejando las dudas centrales. A veces los árboles no dejan ver el bosque, es otra manida imagen, pero cuando uno mira eso, mira el grueso de las cosas, tenemos una convención constitucional donde incluso una mayoría que podría perfectamente haber dejado fuera a lo que visualiza como un grupo que es obstruccionista o muy crítico, donde ha habido liderazgos a veces que casi todos los días encuentran que algo está muy mal,
o que ponen, utilizan, digamos, las redes sociales, que son muy tóxicas para estos procesos, creo yo. Cuando uno mira, esto es normal en un proceso constituyente. Esto es habitual porque, insisto, lo que está en juego es mucho. Hay muchas pasiones y muchos intereses, pero también hay preocupación genuina por la suerte del país y racionalidad. Entonces, yo diría respecto, vamos, no ha sido la tónica, una golondrina nuevamente, perdonen, parecen puros refranes, una golondrina no ha hecho verano. Ha habido declaraciones fuera de lo que es el rol central de la Convención Constitucional, pero en general, promediando ya 5 semanas, uno ve que se está comenzando a trabajar en lo que se tiene que trabajar. Vamos a seguir viendo todos los meses, todas las días de toda la semana, pequeñas escaramuzas. Pero si esto resulta, no va a quedar ni registrado en la historia del tweet que produjo la pelea del día, digamos. Y a eso me refería con lo crucial que considero liderazgos que han funcionado para que ojalá que si hay un reglamento de renovación de la mesa, se escoja a personas, mujeres y hombres de distintos sectores políticos, sensibilidades, culturales también, que sepan conducir y poner paños fríos. Y nosotros sabemos que esa es una habilidad blanda. En todas las comunidades humanas, colectivos, hay gente muy buena para pelearse y otra gente que es capaz de reconducir el debate cuando se exageran, digamos, las revoluciones y ponen paños fríos y ponen racionalidad. Así que yo entiendo que van a seguir habiendo estas cuestiones, pero no creo que sea justo decir que eso ha caracterizado el grueso del trabajo de las 155 personas que llevan 5 semanas trabajando. Bien, sigue concedida la palabra para quien quiera formular alguna pregunta. Tienen que marcar el icono reacciones y se despliega la mano y los identificamos. Pero sobre este mismo tema, yo me voy a aprovechar de mi condición de moderador, porque como se aludió a la participación y a los pueblos originarios, me gustaría saber qué criterio tienen en torno a la aplicabilidad o no del convenio 169 en esta materia. No sé si, Javiera, podrías tú iniciar, dar una opinión sobre el particular. Yo voy a ser muy sincera, no lo tengo resuelto. Lo que pasa es que yo creo que es un tema súper complicado. O sea, yo creo que efectivamente, más allá del convenio, pensar además en la declaración de Naciones Unidas, los estándares de la Declaración de Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas, creo que hay estándares que hay que cumplir. Y ahí yo no tengo todavía claridad. Esto además, no seguí además la Comisión de Participación Indígena, pero creo que finalmente los representantes de los pueblos indígenas son los mejores llamados, digamos, a proponer a la Convención un mecanismo para ver cómo se garantizan esos estándares dentro del proceso. Creo que es complicado porque en el fondo también eso va a influir de todos modos, digamos, en el procedimiento de formación de norma constitucional y también va a influir finalmente en la legitimidad por parte de los miembros de los pueblos originarios, como ellos conciban, digamos, la legitimidad del proceso, y podría incluso también después pensarse en si acarrea o no acarrea responsabilidad internacional del Estado. Entonces, eso, creo que es un tema muy importante que lo tienen que resolver, digamos, los mismos representantes, y me parece muy bien que la Convención lo haya asumido así institucionalmente y exista una comisión que esté viendo esto, que esté viendo además no solamente cómo se resuelve ese tema, sino en general cómo piensa que cómo se debe abordar la participación de los pueblos indígenas dentro de la Convención. Y eso, no tengo claridad aún, no tengo el mecanismo. Ya, bueno, muy bien. Catalina, ¿tú quieres observar algo sobre este punto? La verdad yo no soy experta en este tema específico, pero
escuchando a Javiera me surge la pregunta si quizás se puede dar en el debate si es que el plebiscito de salida podría satisfacer eventualmente este mecanismo de consulta, eventualmente con un padrón electoral distinto como el que se tuvo para la elección de los representantes de los pueblos originarios, pero evidentemente el convenio impone, como decía Javiera, no solamente ese estándar, sino que varios más. Pero ya es creo, un paso importante que al menos esos pueblos originarios tienen representación en la convención, y esa representación además, también lo mencionaban los demás expositores, es casi un principio hoy día de funcionamiento de la convención, así que habrá que ver los detalles, pero por el momento yo creo que desde ese punto de vista va bien encaminado. Javier. No, suscribo lo que acaba de decir Catalina. Yo tampoco soy especialista en aquello que Javier acaba de mencionar, pero sí hay que recordar que estamos en un terreno hay bastante poca jurisprudencia sobre cómo se han aplicado, jurisprudencia internacional, digo, cómo se ha aplicado este tipo de convenios a procesos constituyentes. Entonces también estamos en un territorio relativamente, digamos, ignoto. Y me da la impresión de que es difícil imaginar otro proceso que haya tenido tanta preocupación y está siendo seguido por observadores internacionales con mucha atención, con mucho interés, por la enorme participación de los pueblos originarios que es inédita en Chile y en muchos otros países del mundo. Entonces yo en ese sentido creo que de todos los problemas que va a tener la convención, para serle franco, creo que el que a mí más me preocupa es que el grupo, y voy a ser bien directo en esto, que algunas personas de Chile Vamos se sientan acorralados y eventualmente se desentiendan, aun cuando sigan asistiendo, por supuesto, cumpliendo con su deber, digamos, de haber sido elegidos, pero me preocupa mucho de que esa aspiración que siempre es relativa. Las constituciones nunca son la casa de todos. Recordemos que, en fin, los que querían abolir la esclavitud en Estados Unidos perdieron con la Constitución Federal de 1787. No era la casa de todos en ese sentido. Lo mismo pasó con la Constitución del 33, que digamos, no fue la casa de los liberales por un buen tiempo. Hay algo de partisano en las constituciones, pero ojalá que una constitución aspire a ser un marco aceptable para la mayor parte del país. Bien, pues parece que no hay ninguna otra consulta, ya estamos llegando casi a las 2 horas y bueno, ha sido un agrado poder tener a este panel tan distinguido. Yo le agradezco a Catalina Salem, a Javier Ascenso y a Javier Couso el tiempo que han entregado a esta actividad que queda grabada. Teníamos una audiencia paralela en Facebook Live, ¿no? Y nos vamos a seguir reencontrando porque es propósito de Diario Constitucional junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor seguir realizando este tipo de actividades. Entiendo que está programada una para la próxima semana justamente sobre los pueblos originarios y la nueva constitución. Por lo tanto, recibirá las invitaciones y nos estaremos reencontrando en nuevos eventos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Buenas noches. Que estén bien.